Hola, mi nombre es Valeria García y soy la encargada de presentarles el tema paratopías. Las paratopías abarcan tanto las hernias como las evisceraciones y las eventraciones. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a comenzar por lo que es la definición de las hernias. Una hernia es la protrusión de un órgano o tejido o parte de cualquiera de ellos a través de un defecto en la pared de la cavidad anatómica en la cual se aloja, ¿no? Tienen diferentes componentes las hernias, ¿no? Una hernia verdadera consta de tres componentes, lo que es el anillo herniario, que es el defecto en la pared, como lo indica la flecha, el saco herniario, que está formado por peritoneo, y el contenido herniario, que son los órganos que se hernian. Podemos clasificarlas de varias formas. Esta que les presento aquí es una manera sencilla. Tenemos hernias congénitas, que son las hernias en donde el defecto en la pared está presente al momento del nacimiento. No necesariamente tienen que ser detectables al momento del nacimiento, ¿no? Hernias congénitas muy comunes son las umbilicales o las inguinales, pero también hay hernias congénitas que no podemos visualizar al momento del nacimiento, sino que aparecen los signos más adelante, como por ejemplo las hernias peritoneo-pericárdicas. También tenemos las hernias adquiridas, que pueden ser tanto internas como externas. Las hernias externas son las hernias, cualquier tipo de hernia abdominal, que hay varios tipos, ya lo vamos a ver más adelante. Las hernias perineales también son hernias externas. Y un ejemplo de las internas son las hernias diafragmáticas, ¿sí? Hay hernias verdaderas y hernias falsas. Las verdaderas tienen los tres componentes que les mencioné en la diapositiva anterior. Y las falsas carecen de saco herniario, ¿sí? Aunque estas hernias falsas con el tiempo pueden llegar a peritonizarse. Y también pueden ser reductibles o irreductibles. Las reductibles son las que permiten que nosotros podamos reintroducir los órganos dentro de su cavidad normal, y las irreductibles no nos permiten la reintroducción de los órganos, ya sea porque el contenido herniario ha aumentado mucho de tamaño o porque ha ocurrido algún tipo de incarceración, ¿sí? Acá tenemos la presentación de las hernias. Tenemos tres tipos de hernia diafragmática. La más común de todas es la hernia traumática, que ocurre generalmente en accidentes automovilísticos y en los gatos es muy común en las caídas de altura. También tenemos la hernia hiatal, que es una hernia generalmente de tipo congénita, aunque también existe una variedad de hernia hiatal que es traumática, y las hernias peritoneo-pericárdicas, que son congénitas. También tenemos a las hernias perineales y las abdominales. En las abdominales tenemos en distintos sectores, ¿sí? Por ejemplo, en la línea media tenemos a las umbilicales y las ventrales. En el flanco tenemos tanto altas como bajas. Y las más caudales de todas son la hernia inguinal, la escrotal y la femoral. En cuanto a la epidemiología, ¿cuáles son los factores que influyen para la formación de estas hernias? Tenemos tanto factores genéticos como traumáticos y factores hormonales o metabólicos. Los factores genéticos, ¿a qué se refiere con factores genéticos? Las hernias umbilicales e inguinales, por ejemplo, suelen ser hernias congénitas, o sea que se presentan al momento del nacimiento. Pero hay otras hernias congénitas, como la peritoneo-pericárdica que les mencioné hoy, que marca signología ya un poco más adelante, no al momento de nacer.
En cuanto a los factores traumáticos, están relacionados básicamente con las hernias del flanco, ¿sí? Por accidentes automovilísticos o patadas, y también con las hernias diafragmáticas traumáticas. Cuando nos referimos a los factores hormonales o metabólicos, influyen en la presentación de las hernias, como por ejemplo la obesidad, es un factor desencadenante muchas veces de una hernia abdominal. La infección de una herida quirúrgica que no ha resuelto de manera correcta, esa infección puede predisponer a una hernia. Y también la edad de los animales. En lo que son las hernias perineales, que lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que se presenta en machos, en donde hay factores hormonales que influyen en la presentación de la hernia, y también el hecho de la senilidad, ¿sí? Que se da generalmente en machos a partir de los 7 años en adelante, ya son animales gerontes. En cuanto a la fisiopatología, ocurre un defecto en el continente debido a un trauma y ocurre un aumento significativo de lo que es la presión intraabdominal, aunque hay ciertos sectores de la pared donde existen orificios naturales, por ejemplo en la zona de los anillos inguinales, donde no es necesario un aumento tan abrupto de la presión y sin embargo se produce la herniación, con la consecuente respuesta orgánica y una alteración funcional que va a ser variable de los distintos órganos, dependiendo qué órganos se hernien y si hay algún tipo de trastorno vascular. Por ejemplo, no es lo mismo que haya pasaje de un asa intestinal hacia el tórax, donde esto sí genera, por supuesto, una cierta disfunción respiratoria, que pasen varias asas intestinales, incluido el hígado, el páncreas, por ejemplo, el estómago, que esto genera un gran trastorno de la dinámica cardiorrespiratoria, inclusive con signos digestivos, como pueden ser vómitos, deshidratación consecuente, alcalosis metabólica, alteraciones en la conducción eléctrica, éstasis venosa, por ejemplo, cuando pasa el hígado, que puede generar una necrosis del órgano, inclusive con obstrucción de vías biliares. O sea, esto es muy variable dependiendo cuáles sean los órganos que pasan a cavidad torácica. ¿Cuáles van a ser los signos de las hernias? Tenemos signos generales y signos locales y generales. Los locales generalmente son la tumefacción típica que nosotros observamos. El dolor acá lo presento entre signos de interrogación porque de estar presente es indicativo de complicación de la hernia, ¿sí? Y también tenemos inflamación. En cuanto a los signos generales, se dan mucho, por ejemplo, en las hernias diafragmáticas, donde tenemos variados signos generales. En las hernias abdominales, donde se ha afectado el tránsito intestinal, por ejemplo, o la circulación sanguínea del intestino, o uterina. En las hernias perineales, por ejemplo, podemos tener, en los casos más graves, una retroflexión de la vejiga. La vejiga está incluida en la herniación y esto puede llegar a generar signos como anuria y se transforma en una emergencia, ¿sí? ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Básicamente el diagnóstico de las hernias es clínico, pero también solemos recurrir a métodos complementarios de diagnóstico para confirmarlas, como puede ser la ecografía, ¿sí? Sobre todo en las hernias abdominales y en las perineales. Y para lo que son las hernias diafragmáticas vamos a utilizar las placas radiográficas, ¿sí? Pero siempre son confirmatorios de nuestro diagnóstico ya clínico, que lo realizamos en base a la revisación del paciente y la anamnesis con el propietario. ¿Cuál es el tratamiento de las hernias? Es un tratamiento quirúrgico, la herniorrafia. Y los fundamentos quirúrgicos que hay que tener en cuenta para poder resolverlas es una reducción del contenido viable, ¿sí? Siempre hay que asegurarse que el contenido sea viable, un cierre seguro del anillo herniario, con obliteración del tejido redundante en el saco y
acá en el punto 4 dice algo muy importante. Siempre que sea posible utilizar el tejido del animal, hay que utilizar el tejido del animal. Porque también existen mallas protésicas que vienen de manera comercial cuando no son suficientes los tejidos del propio paciente. Vamos a comenzar por las hernias abdominales, en las cuales el defecto en la pared se encuentra en la cavidad abdominal. El tipo de presentación que podemos tener va a ser en línea media, flanco o las más caudales, ¿sí? Los de la línea media eran las hernias umbilicales y ventrales, como habíamos visto en una diapositiva anterior. Las del flanco, que podían ser tanto altas como bajas, y las más caudales, que son la femoral, inguinal y escrotal. Acá les puse un esquema que está muy lindo, en donde pueden visualizar la ubicación de una hernia umbilical en el esquema de la izquierda, umbilical y ventral, que esas son las de la línea media. Después van a tener las del flanco, que acá no están representadas. Sí dice paracostales, porque esto es una foto de un libro, un esquema de un libro donde las menciona como paracostales. Y en el esquema de la derecha tenemos las inguinales, femorales y escrotales. Las hernias umbilicales, que son hernias congénitas causadas por una embriogénesis defectuosa. Acá en la foto se puede ver un cachorrito en el lugar de la cicatriz umbilical, como tiene esta tumefacción, que es la hernia, ¿sí? En estos animales ocurre un defecto en el cierre del músculo recto del abdomen y la fascia en la línea media. ¿Cuáles son las características de las hernias umbilicales? Son generalmente congénitas, verdaderas, porque tienen los tres componentes, el defecto en la pared, el saco herniario y el contenido. Son juveniles, normalmente las vemos en los cachorros que nos llegan a la consulta para comenzar con un plan sanitario, ¿sí? De desparasitación y vacunación. Son hereditarias, hay ciertas razas que tienen alguna predisposición, como los caniches toy, los shih tzu y también los pequineses. En el caso que se den los machos, generalmente padecen criptorquidia, ¿sí? Pueden coexistir los dos tipos de trastornos, la criptorquidia y la hernia umbilical. Y también puede ser que sean adquiridas cuando se produce una excesiva tracción del cordón en el momento del parto, puede hacerlo la madre misma, o cuando el parto es asistido por alguien, generalmente los propietarios, que tiran demasiado del cordoncito al momento de nacer, o hacen un nudo, una ligadura muy cercana a la pared abdominal. ¿Cuáles van a ser los signos? Tumefacción blanda e inflamación. Ahora, en el caso de que se trate de una hernia estrangulada, ya los signos van a ser más. Vamos a ver una tumefacción firme e irreductible. Puede que haya vómitos presentes, muy mal signo. Dolor, esto es clave. Anorexia y depresión. El diagnóstico es clínico y el tratamiento quirúrgico, la herniorrafia. Hernias inguinales. En las hernias inguinales ocurre un defecto en el anillo inguinal, ¿sí? Que generalmente permanece abierto en los pequeños animales, tanto perros como gatos, toda la vida, pero en los pacientes que padecen hernias inguinales, el anillo es de un tamaño más grande de lo habitual. Tenemos las congénitas, que son poco frecuentes tanto en los perros como en los gatos,
y generalmente son más frecuentes en los machos que en las hembras. Pero también existen las adquiridas, que son relativamente comunes tanto en perros como en perras, y en los gatos sí son poco comunes. Y pueden ser tanto unis como bilaterales. Hay dos variables de las hernias inguinales. Tenemos las directas, como muestra el esquema de la derecha, ¿sí? Arriba, las directas y las indirectas. En las hernias directas, que son las que generalmente presentan los machos más comúnmente, los órganos van a pasar a través de los anillos inguinales, arriba, ¿sí? Pasan a través de los anillos inguinales adyacentes, se colocan adyacentes a la evaginación del proceso vaginal, ¿sí? Nos queda como en un compartimento aparte. Y en el caso de que sean indirectas, la víscera abdominal ingresa directamente a la cavidad del proceso vaginal, ¿sí? Como en el esquema este lo indica esta flecha negra. La víscera ingresa al proceso vaginal. En las hembras puede darse tanto el caso de la hernia inguinal directa como indirecta. ¿Cuál va a ser el contenido en una hernia inguinal? Podemos tener desde intestino delgado, intestino grueso, aumento, por supuesto, grasa, que siempre se mete, útero, en algunos casos severos se puede meter el útero en la hernia, y también la vejiga. Acá tenemos dos fotos de una hembrita que presenta una hernia inguinal, ¿sí? Y para recordar, les puse este esquema de un libro en donde tenemos horadados el anillo inguinal profundo y el superficial. Esto es un recordatorio anatómico, ¿no? En el esquema A vemos que el anillo inguinal profundo está horadado en el músculo oblicuo abdominal interno, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los límites de este anillo inguinal profundo? El músculo recto del abdomen hacia medial. Hacia craneal vamos a tener el borde caudal del músculo oblicuo abdominal interno. Y hacia lateral y caudal el ligamento inguinal. Y en el lado B del esquema se ve el anillo inguinal superficial que está horadado en el músculo oblicuo externo del abdomen, ¿sí? En realidad, el trayecto inguinal, tanto en perros como en gatos, no es un trayecto demasiado importante porque se encuentran muy cercanos ambos anillos, el superficial y el profundo, pero igualmente este trayecto permite en estos casos que haya órganos abdominales que desciendan. Como es la estructura de un canal inguinal normal, por aquí desciende la rama genital del nervio genitofemoral, la arteria y venas genitofemorales, los vasos pudendos externos, en los machos el cordón espermático y en las hembras el ligamento redondo. ¿Cuál va a ser la etiología de una hernia inguinal? Hay una etiología que es anatómica. Como les decía anteriormente, ocurre la entrada de órganos a través del proceso vaginal, que normalmente en los animales pequeños permanece abierto, ¿sí? Hay una cuestión hormonal en juego en las hembras durante el celo o en las hembras gestantes. Estas hormonas sexuales lo que hacen es generar un debilitamiento de los anillos inguinales y favorecen la herniación. Y también una cuestión metabólica, la obesidad, el peso de los órganos en un animal obeso, se da mucho en las perritas obesas, favorece el debilitamiento de los anillos. ¿Cuáles van a ser los signos? Vamos a encontrar una tumefacción blanda, que puede ser pastosa, tanto uni o bilateral. También puede ocurrir que sea una tumefacción firme e irreductible. Esto sería indicativo ya de una complicación.
dolor, que es clave, presencia de vómitos y depresión. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Clínico. Y siempre nos podemos valer de los métodos de imágenes como placas simples, contrastadas y ecografías. Y el tratamiento siempre es la herniorrafia. Las hernias femorales. Aquí les coloqué un lindo esquema para recordar un poco la anatomía de lo que es el canal femoral. En las hernias femorales hay pasaje de órganos a través del canal femoral. El canal femoral está formado por dos grandes áreas, digamos. Lo que es la laguna muscular, por la cual pasa el nervio femoral, que está dentro de lo que es el músculo iliopsoas, y la laguna vascular, que está formada por la arteria y la vena femorales y el nervio safeno. En estos casos, donde ocurre una hernia femoral, los órganos van a pasar por este sector, como lo indica la flecha, ¿sí?, que se encuentra caudomedial a los vasos femorales. Esto es para tener un recordatorio de lo que es el canal femoral, porque es muy común confundir una hernia femoral con una hernia inguinal, porque se encuentran muy cercanas las estructuras. ¿Cuál puede ser la etiología de una hernia femoral? Puede ser tanto iatrogénica como por traumas. Iatrogénica por sección del origen del pectíneo, desde el pubis, o cuando hacemos una disección mal dirigida de lo que es la articulación de la cadera, la coxofemoral. Por eso siempre el cirujano debe tener muy claro la anatomía del lugar que va a abordar. Y también se puede producir por traumas con avulsión del ligamento púbico e inguinal. ¿Cuáles van a ser los signos? Encontramos una tumefacción en la cara medial del muslo que se puede llegar a extender hasta la región inguinal. Y también podemos encontrar dolor. Siempre que encontremos dolor, complicación. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Acá en esta foto están comparando la jeringa, para tener una idea del tamaño, ¿sí?, con la hernia. Y podemos recurrir a los métodos complementarios de imágenes, ¿no? Generalmente recurrimos a una ecografía en estos casos para poder ver bien qué órganos están herniados y si hay alguna complicación que requiera que esta cirugía se haga inmediatamente. Y el tratamiento es quirúrgico. Hernias escrotales. Las hernias escrotales están originadas por un defecto en el anillo vaginal que permiten el descenso de contenido abdominal hacia el proceso vaginal. Los órganos herniados no necesariamente deben extenderse hasta el escroto. Y generalmente lo que se hernia son los intestinos, omento, y grasa periprostática, ¿sí? Acá se ve claramente el sector de la hernia escrotal. ¿Cuáles van a ser los signos? Una tumefacción cordiforme, desde el canal inguinal hasta la cara más caudal del escroto. Generalmente se produce dolor por la cantidad de estructuras que bajan a través del canal inguinal y al estar comprimidas por los órganos herniados genera dolor con disfunción orgánica y hasta puede haber una coloración oscura en los casos de que haya algún compromiso vascular, ¿sí? El diagnóstico es siempre clínico y se confirma con ecografía. Y el tratamiento es quirúrgico, herniorrafia. En cuanto a las hernias diafragmáticas, tenemos de tres tipos.
Las hernias traumáticas, que son las más comunes, las producidas por accidentes automovilísticos, patadas, caídas de altura. Las hernias hiatales, que pueden ser tanto congénitas como adquiridas, y las peritoneopericárdicas, que son siempre congénitas. Recordando un poco lo que es la anatomía del diafragma, es una lámina musculotendinosa que tiene un centro tendinoso y los pilares musculares, ¿sí? Costal, esternal y lumbar. La función, además de separar el tórax del abdomen, tiene una gran función respiratoria el músculo diafragma. Ayuda a la ventilación y a los movimientos del líquido linfático también. Recordemos que tiene el hiato aórtico, el hiato esofágico y el foramen de la vena cava caudal, ¿no? El hiato aórtico deja pasaje a la aorta, a la vena ácigos y semiácigos, la cisterna lumbar del conducto torácico, la cisterna linfática. El hiato esofágico, además de permitir el paso del esófago, permite el paso de la arteria y vena esofágicas y el nervio vago también. Y el foramen de la cava da paso a la vena cava caudal. Como definición, la hernia diafragmática en realidad se produce cuando hay una ruptura de la parte costal del diafragma, que es la porción que más comúnmente se daña en una hernia diafragmática traumática, y hay pasaje de órganos desde la cavidad abdominal hacia cavidad torácica. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad? Se produce un aumento abrupto de la presión intraabdominal, esto ocurre a glotis abierta, ¿sí?, produciendo una dificultad en la expansión pulmonar y ruptura, sobre todo de la porción costal del diafragma, como recién les decía. ¿Cuáles son los signos que van a aparecer? Son muy variados. Va a haber alteraciones respiratorias, cardíacas, estado de shock, ¿sí? Los animales generalmente nos llegan en estado de shock, y alteraciones gastrointestinales. Las alteraciones respiratorias, básicamente va a haber un distrés respiratorio o disnea, que pueden ser muy importantes. Aparece la respiración de Kussmaul, que es una respiración muy profunda y dificultosa. El animal entra en una acidosis metabólica. Es muy evidente la disnea que se genera. Inclusive nosotros podemos verlos en una posición ortopneica. Ellos abren las patas, ¿sí?, para poder facilitar la entrada del aire. Hay presencia de dolor, puede haber cólicos muy importantes. Se resisten al decúbito lateral, ya que esto les genera más dificultad para respirar. Están muy molestos. Los movimientos del abdomen pueden estar ausentes o hasta casi imperceptibles, ¿sí? Y esta hipoventilación que existe genera una restricción del movimiento voluntario, una disfunción mecánica de la pared, hay insuficiente expansión pulmonar e inclusive puede haber atelectasia, ¿sí?, que es un colapso pulmonar que puede ser desde parcial hasta total. Acá en esta placa, esto es un gato, en donde hubo ruptura diafragmática y pasaje de los órganos hacia cavidad torácica. Acá en la cavidad torácica nosotros deberíamos ver una radiolucidez en la zona pulmonar y vemos que está totalmente copada por órganos y se ve radiodenso. Esta placa también es de un gato, es una placa contrastada en donde podemos ver que hay pasaje de asas intestinales a tórax. ¿Cómo diagnosticamos la hernia diafragmática? Siempre en la anamnesis vamos a obtener datos sobre antecedentes de trauma, ¿sí?, si hay posibilidad de que el animal haya sido atropellado, que haya caído de altura, que haya tenido algún tipo de pelea con con un perro o un gato agredido por un perro. Las patadas son causa frecuente de hernia diafragmática. También los proyectiles.
Nosotros cuando hacemos la inspección ya podemos visualizar una importante dificultad respiratoria. Vemos que se pierde el patrón respiratorio normal, que sería tóraco-abdominal. En la auscultación detectamos que ya no hay presencia de un murmullo vesicular normal, que es lo que deberíamos ocultar en un tórax normal. En la auscultación pulmonar no encontramos murmullo, e inclusive podemos encontrar hasta borborismos, que son los movimientos intestinales, y eso nos confirma que hay pasaje de asas intestinales a tórax. En cuanto a la percusión, podemos percutir órganos compactos, como puede ser el hígado, podemos percutir el vaso, que son sonidos mate, ¿sí? En vez de percutir un claro pulmonar, como sería lo normal, ¿no? Y también podemos percutir hiperresonancias, por ejemplo, cuando pasa el estómago y ocurre una dilatación estomacal. Acá menciono las maniobras especiales porque nosotros, al tener el paciente arriba de la camilla, podemos levantarle las patas delanteras, ¿sí? Que quede apoyado sobre los miembros pelvianos, y el animal siente cierto alivio porque las vísceras por gravedad caen hacia cavidad abdominal y esto le genera un cierto alivio para poder respirar. En cuanto a los métodos complementarios de diagnóstico que podemos realizar son las placas radiográficas con o sin contraste. ¿Cuál es el tratamiento de una hernia diafragmática? Siempre es la herniorrafia, es un tratamiento quirúrgico. Acá en esta foto podemos visualizar el hígado, que es uno de los órganos que más comúnmente se hernian en una hernia diafragmática. También es muy común que pasen el estómago, el páncreas, el vaso y asas intestinales. Inclusive en los casos más severos puede pasar hasta el útero grávido. La hernia hiatal, que es otra de las posibilidades, es el pasaje de órganos desde la cavidad abdominal a través del hiato esofágico hacia cavidad torácica. Tenemos la variable congénita y la adquirida. La adquirida es traumática o por tétanos. La congénita la podemos ver en los cachorros cuando se destetan y pasan a comer alimentos sólidos. Ese es el momento en el cual ya comienzan a tener signología característica y podemos detectar los casos. Y las traumáticas se pueden producir en cualquier momento de la vida. Y tenemos la variable deslizante y la paraesofágica, ¿sí? Acá en el dibujo tenemos a la izquierda un posicionamiento normal del esófago y el estómago. Tenemos el esófago, porción torácica, que pasa por el hiato esofágico. Acá tenemos la primera porción del esófago abdominal con la desembocadura en el estómago y el músculo diafragma separando ambas cavidades. En el dibujo central vamos a ver una hernia hiatal de tipo deslizante en donde hay un pasaje de lo que es la desembocadura esofágica en el estómago y de una porción del estómago hacia cavidad torácica, ¿sí? Esto es una hernia deslizante. Y el dibujo de la derecha, acá se conserva la desembocadura del esófago en el estómago, o sea, está en posición abdominal, pero hay una porción del estómago que sí pasa por el hiato esofágico hacia tórax. Esta es una hernia hiatal paraesofágica. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Los típicos síntomas de una hernia hiatal son vómitos, regurgitaciones, hipersalivaciones, todo debido a que hay un gran reflujo gastroesofágico que genera toda una irritación de la mucosa esofágica, esofagitis, con la típica regurgitación e incluidos los vómitos. Todo esto puede llegar a generar una disfagia, inclusive. Los animales pueden aspirarse por pasaje de contenido a la vía respiratoria, de contenido digestivo. Se genera una aflicción respiratoria, inclusive puede haber una hematemesis, ¿sí? Vómitos con sangre. Genera anorexia todo este cuadro, obviamente, con pérdida ponderal.
El diagnóstico es clínico y nos podemos valer de métodos complementarios de imágenes como los rayos X de tórax y hasta endoscopías. El tratamiento resolutivo es un tratamiento quirúrgico, la herniorrafia, pero también existe un tratamiento médico paliativo hasta el momento de llevar el animal a la cirugía, que consiste en alimentarlo en posición elevada, ¿sí? Se le coloca el plato de comida en altura, se le administran antiácidos como ranitidina o cimetidina, antisecretores como el omeprazol y agentes procinéticos como la metoclopramida, que es un antiemético, ¿sí? Por todo este cuadro de reflujo gastroesofágico. Ahora vamos a ver las hernias perineales. ¿Cuál es la definición? Una hernia perineal es la salida o protrusión de contenido pélvico y abdominal a través de un defecto en el diafragma pelviano. Vamos a recordar que el diafragma pelviano está formado por los músculos coccigios, el elevador del ano y el esfínter anal externo. ¿Cuáles son los límites anatómicos de una hernia perineal? En un extremo tenemos la primera vértebra coccigia, el ligamento sacrotuberal ancho, o sacrotuberoso en este caso, en estas especies, perdón, la tuberosidad isquiática y el arco isquiático. ¿Cómo puede ser la presentación de una hernia perineal, tanto uni como bilateral? Se puede producir entre el esfínter anal externo y el elevador del ano, entre el elevador del ano y el músculo coccigio, o entre el coccigio y el ligamento sacrotuberoso. Ocurre casi exclusivamente en los machos de edad avanzada, de entre 7 y 10 años de vida. ¿Cuál puede ser la etiología? Siempre es la debilidad diafragmática por diferentes causas, ya sean causas seniles, un debilitamiento muscular debido a la edad, la liberación de relaxina por parte de los quistes prostáticos puede ser otra de las etiologías posibles, diferentes causas de tenesmo, que son causas muy comunes de hernia perineal, como pueden ser la hiperplasia prostática benigna en perros que no han sido castrados, la prostatitis también, las obstrucciones ya sea de las vías urinarias o intestinales a nivel del colon o el recto, y todo lo que genere constipación. Acá tenemos fotos de un perro macho con una hernia perineal del lado izquierdo, como puede verse tanto en la foto de frente como perfil. Y acá tenemos un videíto que nos muestra también una hernia perineal. Este perrito gruñía durante toda la revisación porque es un trastorno muy doloroso. Este perrito había sido operado del lado izquierdo y luego se hernió del lado derecho. ¿Ven esta tumefacción? Bueno, en la palpación se palpaba un contenido pastoso y cuando hicimos ecografía constatamos que se trataba de un acodamiento del recto con materia fecal y bueno, este perrito fue a cirugía nuevamente. ¿Cuáles son los signos que encontramos en las hernias perineales? Primariamente una tumefacción en la zona del perine, ¿sí? Los animales van a padecer de constipación cuando evacúan de manera infrecuente, ¿sí? No evacúan todos los días. Obstipación, que es una incapacidad para poder defecar. Suelen tener tenesmo, ¿sí? Hay contracciones violentas, ya sea de la vía urinaria o del colon. Cursa con disquesia, que es un dolor en la defecación. Y extranguria,
que es una micción dolorosa, con ardor, dificultosa, ¿sí? Hay contracciones esporádicas tanto de la vejiga como de la uretra. El diagnóstico siempre es clínico y nos basamos en los métodos de imágenes como ecografías y rayos X. Tenemos patologías rectales que están vinculadas a la hernia perineal, como es la saculación del recto, como se ve en este esquema, ¿sí? Aquí, cuando el animal intenta defecar, hay un cúmulo de materia fecal en esta saculación. Y también tenemos el divertículo rectal. El divertículo ya ocurre con una disrupción de la pared rectal, de lo que es la serosa y la muscular, y el pasaje de lo que es la mucosa del recto hacia la hernia perineal. Aquí también se acumula materia fecal. Tanto una enfermedad como la otra van a generar que el animal curse con tenesmo, y esto se cree que predispone a la formación posterior de una hernia perineal. Siempre que se procede a realizar una herniorrafia para solucionar definitivamente una hernia perineal, se aconseja tratar el divertículo rectal o la saculación para que no haya recidivas. El tratamiento puede ser médico, ¿sí? Siempre y cuando sea un paciente que no puede someterse a una cirugía. Esto se hace en pacientes que están muy debilitados, que no soportarían una cirugía, pero en realidad el tratamiento médico no es un tratamiento resolutivo, es paliativo. Suelen darse hormonas como la clormanidona para lo que es la hiperplasia prostática benigna. Suelen hacerse enemas para favorecer la defecación. También existen tratamientos con hormonas como estrógenos, pero los estrógenos suelen producir una mielosupresión, por lo tanto no se utilizan. Se realizan dietas con alto contenido en fibra, ¿sí? Para favorecer la defecación. Y acá puse vaciado colónico y sondaje uretral, que son todos métodos paliativos, ¿sí? Junto con una evaluación hormonal. Y aquí tenemos el tratamiento quirúrgico, que es el definitivo. Esto es un pequinés que se ha preparado la zona para cirugía. Se peló bien el animal, se le hizo limpieza y embrocado, y acá se ve que ha sido una hernia del lado izquierdo, se ve la incisión en la piel y ya cuando habían abordado. Y por último tenemos las evisceraciones y eventraciones. La evisceración es la salida de vísceras al exterior a través de una abertura no natural sin que estén contenidas por piel, peritoneo o pleura. Quedan directamente expuestas al exterior. En esta foto podemos ver un cachorro que ya nació eviscerado, ¿sí? Hubo una falla del cierre de los músculos rectos del abdomen en la línea media y de la fascia. ¿Cuáles son las presentaciones que pueden darse de evisceraciones? Tenemos las congénitas, como la foto anterior, y las adquiridas, que suelen ser posquirúrgicas, ya sean agudas o crónicas. Las agudas son las evisceraciones que se producen luego de una cirugía en menos de 7 días, y las crónicas se producen luego de varias semanas. ¿Cuál puede ser la etiología? En el caso de las agudas, pueden deberse a un aumento en la presión intraabdominal, puede que haya quedado grasa atrapada en la herida y eso haya impedido una normal cicatrización, que se haya utilizado un tipo de sutura inapropiada, ¿sí? Que haya ocurrido una infección, que haya tenido el animal un tratamiento prolongado con corticoides, ¿sí? Que esto impide una buena cicatrización, y un mal cuidado posquirúrgico.
Muchas veces sucede que hay animales que son sometidos a una cirugía abdominal, los propietarios no los cuidan y el perro al día siguiente está corriendo autos como si nada sucediera y terminan eviscerándose si no se utilizó un buen material de sutura o si ocurrió una infección de la herida. Las causas crónicas pueden ser una tos crónica, ¿sí?, que termine generando evisceración, distensiones abdominales, ya sea por preñez o por obesidad. La obesidad es una causa muy común. Animales con hipoproteinemia o infecciones profundas. Los signos van a ser las vísceras expuestas al exterior. Y en esta foto vemos un animal politraumatizado con los intestinos directamente expuestos. Como se ve por la coloración, estas vísceras no estarían en condiciones de ser reintroducidas, están súper necrosadas. Y por último, la eventración, que es la salida de una víscera a través de las paredes musculares cubiertas con piel, pero sin peritoneo. Es muy parecido a lo que es una hernia, pero acá no hay peritoneo, ¿sí? Acá tenemos una foto de un animal que sufrió una eventración. La etiología pueden ser traumas romos, caídas, causas de peleas por mordeduras o posquirúrgicas, ¿sí?, por un mal cierre de una herida posquirúrgica. Y la localización también es algo que varía respecto de las hernias. Acá se da en la región abdominal caudal, ¿sí?, prepúbica e inguinal, y también en la región del flanco. ¿Cuál es la patogenia? Es muy similar a lo que es en las hernias. Ocurre una fuerza traumática con cambios en la presión intraabdominal, los músculos abdominales están contraídos a glotis abierta y se produce un aumento súbito de esa presión intraabdominal que genera la eventración. Los signos va a ser una masa voluminosa por debajo de la piel, generalmente ocurre dolor y vemos la contusión de la piel, ¿sí? El área de mayor deformación puede no ser el sitio de ruptura y la masa puede ir cambiando de forma o de consistencia o inclusive por momentos desaparecer. Y también podemos tener la complicación de una estrangulación de los órganos. El tratamiento es quirúrgico. Muchas gracias.